¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer tenerte con nosotros para analizar un poquito qué deja este debate. Lo primero que te quiero preguntar es si un debate como este deja ganadores y perdedores. Difícilmente. El formato que se eligió para este debate es un formato bastante cuidado, donde habían pocas interacciones directas y salvo que alguien comete un error bastante grande y digamos que genera alguna forma de escándalo, los debates no suelen modificar demasiado, digamos, las estructuras previas de las preferencias de las personas. En este sentido, cada uno de nosotros vio el debate y evaluó lo que dijo cada uno de esos candidatos, tomando en consideración ya cómo nos caían esos candidatos antes, ¿no? Algunos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, algunos de los que tenemos mucho fastidio. Entonces, eso está muy activo en las personas y para que eso se cambie solamente en el marco de un debate, tiene que ser un debate muy particular. Claro. En Argentina tenemos poca historia de debates, hay otros países donde es mucho más común. Entonces, si tomamos en consideración la evidencia de esos debates en otros países con más trayectoria en este tipo de cuestiones, lo que nos muestra básicamente la evidencia es eso, que tienen que pasar cosas muy particulares en un debate para que genere un impacto fuerte a nivel de los electores. Estados Unidos, por ejemplo, en algunos casos muy particulares, ¿no? Claro. Luego lo que pasa es que tienden a fomentar un poco las tendencias preexistentes. Por eso lo que suele pasar en los debates es que los debates, digamos, los candidatos transfieren un poco lo que vienen diciendo ya en la campaña, hay poca novedad en lo que dicen, hay poca novedad en cómo lo dicen, transfieren un poco los eslóganes de campaña en el debate y a su vez, y muy vinculado a eso, la mayoría de los candidatos, y creo que se notó en este debate, le hablan a sus electores, le hablan a su base electoral y han arriesgado poco, salvo quizás algunos candidatos de fuerzas políticas un poco más pequeñas en términos de cantidad de votos. En general, los dos candidatos de las dos fuerzas principales están básicamente hablándole a su base electoral y han sido poco, digamos, se arriesgaron un poco en qué decir y en cómo decirlo. Bien, al porcentaje de indecisos nadie les habló directamente, o por ahí a aquellos que tienen menos caudal de votos, digamos. Así es. Por ejemplo, vos podías ver en Esper un intento de recuperar algún votante de Cambiemos que quizás está muy enojado con el gobierno o que se siente frustrado con cosas que pensó que el gobierno iba a hacer y no hizo. Similarmente con Del Caño, vos lo ves que está, digamos, repartida, por decirlo muy coloquialmente, repartida a palos a Macri y a Fernández, porque lo que está buscando él marcar una postura crítica frente al gobierno y a su vez tratar de canalizar algunos votos por izquierda, si se quiere, a Fernández, poniéndolo como más cerca del gobierno o corriéndolo por izquierda, como se dice normalmente en la jerga. ¿Lo viste Labaña más cerca? Digo, algunos comentarios que por ahí se veían en las redes sociales, al mismo momento que pasaba el debate, más cerca de Alberto Fernández, posicionándose casi como un ministro de Economía. Bueno, hay dos cosas interesantes. La primera, que más importante que el debate en sí mismo es el postdebate. Esto es, qué se recupera de lo que se dijo, cómo se transforma eso en el marco de la campaña que continúa y cómo, a partir de las cosas que pasan en ese debate, se pueden fortalecer o disminuir o incluso ridiculizar o tergiversar a algunos candidatos. El postdebate siempre es en sí mismo más importante que el debate y en el caso puntual de Labaña, lo que sucedió es que me pareció que estuvo incómodo con el formato. Labaña es un técnico. Lo dijo, de hecho. Claro, él es un técnico, es una persona que no está acostumbrada a hacer discursos políticos y no está acostumbrada a la dinámica televisiva de tener que decir mucho en 30 segundos. Claro. Se lo notó incómodo, se lo notó también muy incómodo a Gómez Centurión también. No pudo redondear nada, casi amateur en el tratamiento de todo el debate. Sí. En ese sentido creo que los puede llegar a perjudicar, pero como no tienen una atracción de votos tan importante, en el caso de Gómez Centurión es difícil saber qué es lo que va a pasar, es un voto muy identificado ideológicamente, con lo cual no creo que se mueva demasiado. En el caso de Labaña creo que sí puede llegar a perjudicarlo un poco en el sentido de que se esperaba, sobre todo que en algunos tópicos tuviera cosas muy contundentes para decir y por ahí fue un discurso bastante lavado, como que de algún modo se lo notó incómodo con el formato. ¿No lo ves cercano después de lo que pasó a Alberto Fernández? Creo que en general lo que están diciendo, a ver, un técnico como Labaña podría diferenciarse si tuviera tiempo para explayarse en el cómo de la resolución de una serie de cosas. Cuando tenés poco tiempo, el cómo es difícil de tratar. Tratás eslóganes. Los eslóganes son muy similares, ¿no? Incluso recordemos que con Labaña pasa algo muy particular. Tanto Macri como Alberto Fernández dijeron que sería una persona de consulta en sus próximos gobiernos. O sea, como que de algún modo está tironeado en ese intento de querer salirse de la grieta y que lo meten nuevamente en la grieta, incluso lo subsuman como yo lo podría llamar incluso como ministro, al gabinete. Creo que dio expresiones en ese sentido Alberto Fernández en algún momento, con lo cual está en una situación difícil de salir, de romper ese esquema, ¿no? Esto que plantea Julio del postdebate es muy interesante porque circularon después del debate algunas imágenes, por ejemplo, de que terminó el debate, todos se reunieron y Macri como que queda un poco aislado del grupo, algunos van directamente y lo saludan a Alberto. Digo, hay una lectura allí política también que después hace el mismo ciudadano a través de lo que ve en las redes sociales. Sin lugar a dudas. Y cómo
se capturan esos momentos, ¿no? Y cómo se hace campaña en torno a esos momentos es fundamental. Porque por ahí hay muchas cosas que pasan en el debate, pero cuando lo estamos viendo en vivo, a nosotros como espectadores se nos pasa, ¿no? También una cuestión de este formato es que nunca mostraban la cámara de los otros candidatos mientras hablaba alguno de los candidatos. En este sentido, hay mucha comunicación no verbal de todo el debate que quedó absolutamente perdida. Los gestos, las miradas. Exactamente. Mucho de eso que podría, con pequeños cambios en el formato, incorporarse como parte del tema del debate, en este formato no estuvo. Entonces, cómo se reconstruye y se transforman esos símbolos o esas imágenes o pequeños fragmentos de lo que se dijo en el post-debate va a ser más importante en el marco de la campaña que el debate en sí mismo, y a su vez nos va a dar elementos de cómo se van a empezar a preparar para los próximos debates, ¿no? El primer debate siempre es más tibio, o suele ser más tibio. Insisto, en Argentina no tenemos mucha experiencia en esto, pero en otros países que hay un poco más de experiencia, en lo que ves que progresivamente se van poniendo más calientes, entre comillas, los debates, porque ya van marcando las estrategias de cada uno de los candidatos. En este sentido, vamos a ver qué pasa en el próximo debate, si será similar a este o si ya van a haber ciertas conductas, digamos, o estrategias que se han adaptado en base a lo que pasó en este primer debate. Bueno, para ir cerrando, Julio, quedan 10 días aproximadamente para el 27 de octubre. ¿Cómo van a ir cerrando ya las campañas? Mauricio Macri plantea el sí se puede en distintos lugares, en distintas provincias para obtener el apoyo, ¿no?, de los ciudadanos argentinos. ¿Cómo van a ir el resto de los candidatos? Bueno, no creo que veamos mucha novedad por ahora en el sentido de cambios importantes en la estrategia de campaña. Lo que veo es bastante continuidad a lo que se viene dando. Macri seguirá con su campaña el sí se puede, sin lugar a dudas. Alberto Fernández seguirá también caminando mucho el territorio argentino. Ya está pensando también no solamente en términos de campaña, sino en posibles problemáticas de gobernabilidad una vez asumido. Entonces, buena parte de su campaña tiene que ver con jugar con eso, con mostrarse como que ya ganó, mientras aunque todavía estemos en carrera, ¿no? Eso tiene mucho que ver con eso, con hablar con los gobernadores, con bajar al territorio. Creo que va a continuar una dinámica muy similar, y creo que por el paso, Labaña, también los otros candidatos van a seguir una dinámica muy similar a lo que vienen mostrando hasta ahora. Labaña creo que seguirá insistiendo en que la situación es parecida a la situación de cuando él asumió el Ministerio de Economía, y por consiguiente que es el que tiene el know-how, el conocimiento técnico para resolverlo. Del Caño seguirá una postura importante de que tenemos que salir de la crisis haciéndosela pagar a los capitalistas, como dice muy bien el eslogan de ellos. Y Gómez Centurión seguirá, y Esper seguirán insistiendo, ¿no?, en un discurso bastante más ideológico, si se quiere. En ese sentido, tanto, digamos, Del Caño como Esper y Gómez Centurión son parecidos en ese aspecto, digamos que es un discurso bastante más ideológico y bastante más de nicho, en el sentido que están más orientados a un público que tiene un conjunto de ideas muy fijas y muy certeras sobre ciertas cosas. Bien, Julio, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.